Buenas, ya arrancamos, así porque tenemos una hora, anda el Google Meet. Yo ya presento pantalla para arrancar, cualquier preguntita me van haciendo, consulta, lo que les parezca, así arrancamos el tema. Bien, no sé si llegan a ver la pantalla, si se ve el PowerPoint que dice corriente alterna. ¿Se llega a ver? Si me lo dicen. Sí, se ve, profe. Perfecto, gracias. Bien, nosotros lo que estuvimos viendo la otra vez es de corriente continua. Y en este caso vamos a ver lo que es corriente continua. Significa que es aquella corriente, si se acuerdan, de la anterior clase, que la corriente es el movimiento de las cargas eléctricas en un conductor. Eso es la corriente eléctrica. Y vimos que hay dos tipos de corriente: corriente directa o continua, donde la electricidad va desde un polo positivo a otro polo negativo, o sea, se mueve en una sola dirección. Y después tenemos la otra que es corriente alterna. Un segundito que van entrando. Que esta corriente directa o continua se produce en las baterías, por ejemplo, o en los aparatos. Los aparatos funcionan, por la mayoría de los aparatos funcionan con corriente continua. Corriente continua o directa. Y en este caso las pilas, baterías funcionan de esta forma, corriente directa, que tiene una sola dirección. Después está la corriente alterna. En este caso, la corriente alterna cambia todo el tiempo de sentido, pasa de positivo a negativo, positivo a negativo. Cuando se produce este tipo de corriente alterna, se usa un cambio de polaridad, es decir, pasa, como dije recién, pasa de positivo a negativo, negativo a positivo, y este cambio de corriente genera una frecuencia, que ya vamos a ver qué es una frecuencia. Entonces, la corriente alterna tiene este dibujito, que tiene esta forma como si fuera un electrocardiograma, que todo el tiempo que sube, baja, que tiene que ver con la corriente, intensidad de corriente eléctrica y la polaridad, es decir, pasa de positivo a negativo, negativo a positivo. El símbolo de corriente alterna es lo que aparece acá sería al costadito, que es un círculo como si fuera una de estas ondas. Y como tiene estos signos de corriente, que la corriente va en todos los sentidos, va y viene todo el tiempo, en vez de tener un solo sentido como la directa. Por lo cual aparece, como tiene esta frecuencia que se dice de ir y venir, puede cambiar esta corriente, se le conoce como onda de corriente. Una onda de corriente tiene esta forma, tiene diferentes partes, que la parte más alta se llama una onda o longitud, se llama cresta, la parte más abajo se llama valle, y cuando pasa por la línea negra, la onda, se llama punto de equilibrio. Y la distancia entre una cresta y la otra cresta se llama longitud de onda.
que es el tamaño. Y estas longitudes van variando según el tipo de frecuencia, según la velocidad que cambie de polaridad, más rápido o más lento. En este caso, una onda eléctrica, en este caso, tiene diferentes partes. Uno es el ciclo. El ciclo es, dice acá que es la cadencia completa, es decir, desde donde es la onda desde un punto a otro punto donde se repite. Por ejemplo, acá el ciclo muestra entre cresta y cresta, pero puede ser un ciclo entre un equilibrio y otro equilibrio. Y el tiempo que tarda de pasar a ser un ciclo, es decir, de pasar de positivo a negativo y después positivo de vuelta, se llama periodo. Según el tiempo de ese ciclo tiene un nombre después que es periodo, se llama frecuencia, se mide en, después a ver lo que es frecuencia, que es parecido a periodo. Entonces ciclo es dónde empieza la onda y dónde termina la onda. Y periodo el tiempo que le lleva de pasar de ese punto de equilibrio o cualquier de una cresta a otra cresta o de un valle a otro valle, es el tiempo que le lleva, se llama periodo. Tiempo que dura un ciclo. Después aparece lo que es frecuencia, es decir, en este caso, cuántos ciclos hace por segundo, que es lo que se mide. Por ejemplo, arriba que tenemos baja frecuencia, fíjense que tiene menos ciclos en el mismo longitud de tiempo, misma cantidad de tiempo. La parte de abajo indica cómo trasciende el tiempo. Y de alta frecuencia significa que se repite más veces estos ciclos. Acá tenemos otra polaridad, dice que es positivo nada más. Por ejemplo, la frecuencia de 3 pps significa que hace 3 veces subidas positivas de este tipo de corriente. La de abajo hace 9 por segundo, 9 frecuencias, 9 ciclos, que serían, como tienen un solo polo de una sola polaridad positiva, se ve solamente la parte de arriba. ¿Se entiende algo de esto? ¿Quieren consultar algo antes que siga? ¿Qué es la frecuencia? ¿Se entendió que es la frecuencia del ciclo? Profe, ¿puede volver a explicar, por favor, lo de frecuencia? Dale, perfecto. ¿Ciclo? ¿Se entendió lo que es un ciclo? Sí, lo de ciclo sí. Bien. Frecuencia es cuántos ciclos hace en un segundo. Periodo, la diferencia de periodo, que el periodo era cuánto tiempo tarda para hacer un ciclo. Es pasar del polo positivo a pasar del polo positivo por 0 al polo negativo y después el positivo de vuelta. Eso sería un ciclo. En este caso, frecuencia es cuántas veces hace eso en un segundo. Mayor frecuencia significa que hay más cambios de polaridad en menos tiempo. Esa es la frecuencia. Por eso el dibujito de arriba que tiene menos ciclos y arriba y abajo aparece con mayor cantidad de ciclos, más frecuencia. Se llama baja frecuencia y alta frecuencia. ¿Qué es la longitud de onda? Es el tamaño, o sea, en este caso en distancia, en centímetro, entre una cresta y otra cresta, por ejemplo. O entre un valle y otro valle, o entre un punto de equilibrio y otro punto de equilibrio. Los de baja frecuencia tienen longitud de onda más chiquitita, más grande, perdón, baja frecuencia, tienen más espacio entre cada cresta, y la alta frecuencia tienen menos espacio entre cada frecuencia, tiene menor longitud de onda. Después, según la frecuencia, ¿cuáles se utilizan en la estética? Por ejemplo, la frecuencia de corriente alterna tenemos de baja frecuencia entre 1 Hz a 1000 Hz, es decir, cuántos ciclos hace por segundo, Hz a 1000 Hz, un ciclo por segundo a 1000 ciclos por segundo, y en la práctica se usa entre 1 a 200 Hz. La mediana frecuencia o frecuencia media es entre 1000 y 100.000 Hz por segundo, 1000 ciclos
a 100.000 ciclos y se usa alrededor de 4.000. Se usa en estética. Y la alta frecuencia, la que tiene mayor cantidad de frecuencia, abarca entre 100 y 5.000, sería este caso de 500.000, perdón, la M sería 500.000, y la práctica se usa por encima de 1 MHz, es decir, 100.000 Hz. Después, ¿cómo se clasifican las corrientes? Ya lo vimos. Las corrientes en estética se clasifican de dos tipos. La que vimos recién, que es la que yo les expliqué al principio, que es la continua, la que se usa normalmente con los electrodos, que en este caso se llama corriente galvánica. Sería en este caso, siempre tiene una polaridad determinada y siempre tiene una sola intensidad de corriente. Es decir, que la corriente eléctrica siempre va en un solo sentido, siempre es positiva o siempre es negativa, pero solo tiene una polaridad y no cambia todo el tiempo. Se llama corriente de estado constante, corriente galvánica o continua. Después están las de estado variable, que son en este caso las alternas que vimos recién, de baja frecuencia, de mediana o media frecuencia y de alta frecuencia. Y esto va cambiando la cantidad de intensidad de corriente, la frecuencia y el tiempo. Estas frecuencias pueden ser interrumpidas, pueden ser que se corten, pueden ser que hacen varios ciclos, se corta un tiempito y vuelve de vuelta. Puede ser, se llama interrumpidas. O puede ser combinada con dos frecuencias diferentes, una con mayor frecuencia y otra con menor frecuencia. Bien. Antes de empezar con la impedancia, tenía que explicar lo que me quedó de la otra vez. Un segundito. Profe, una preguntita. Decime. La corriente galvánica, nosotros ayer estuvimos usando una espátula que se carga al puerto USB del teléfono. Sí. Esa es de baja frecuencia, ¿no es cierto? Si es una espátula, sí, que se conecta por USB, me dijiste explícame de vuelta, justo porque hizo eco. Que nosotros cargamos la espátula que usamos ayer al puerto USB. ¿Eso sería una corriente galvánica de media frecuencia o de alta frecuencia? Si es corriente galvánica no tiene frecuencia, porque es continua. Continua, bien. Continua, es decir, no cambia, no sube y baja, o sea, no cambia de polaridad, no pasa positivo o negativo. Las galvánicas tienen una sola polaridad, positiva o negativa. Bien, ahora ya entendí, gracias. Nada. Segundito. Luego hay otro power que me quedó de la otra vez. ¿Hasta acá se entiende o me quieren consultar otra cosa? De lo que hablamos hasta recién. Mientras busco el power. Profe, Sí, dígame. mira, te quiero hacer una consulta que ayer con las chicas en clase Sí, estuvimos hablando y bueno, no entendemos muy bien, nada que ver con el tema que estamos tratando, sino tiene que ver con la cantidad de clases. sí, Nos dijeron que a fin de noviembre terminamos las clases sí. y que el último día de clases nos dijo Fernanda que creo que es el 5 de diciembre. Bien. Y no nos daban los números de las clases con vos. Sí, de ahí yo voy avanzando más rápido. Por ejemplo, nos quedaría. Hoy ya empezamos con el Filmina 3. Son
En este caso son 1, digo bien los temas, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahora son 6 filiminas en total, o sea, 6 temas separados, 6 PowerPoint, 6 presentaciones. Me faltaría agregar algo de presión, que no alcancé a dar el cuatrimestre que pasado, para que ustedes lo vean en presioterapia, tendré algo de presión. Entonces yo ya, en este momento ya avancé, estoy en la tercera ya, voy bastante rápido. Arranqué la tercera, entonces quedarían 3 más. Vamos a suponer que las 3 que son un poquito más complicados, serían 3 clases más o 4 clases más. Entonces llegamos. Ahora voy a hacer cuantificar bien cuánto. A ver. Porque nos quedaría. ¿Terminaríamos a fines de noviembre o a principios de diciembre? A ver, tenemos. ¿Cuándo iríamos a rendir? 1, 2, 3. Sí, profe, igual ahora se va a terminar y estas explicaciones estaría buena darlas por WhatsApp. Dale, sí, la verdad que sí. Déjame ver bien y le digo cuantificar, preguntar bien los días y ver cuándo y ya pedirle fecha. Sí, porque se nos termina, dura 1 hora la clase esta y se me corta. Tengo que volver a mandar el link. Bárbaro, gracias. Dale. Sigo un poquito más y después vuelvo y ahí más en consultas. Podemos ver. Dale, profe, genial. Un segundito. Capacitancia. Pues me quedó explicarle lo que es un capacitador. Una vez que ya entendieron esto, ¿y qué son los capacitadores? Porque vamos a ver lo que es capacitancia del tejido humano, que se llama impedancia. Ahí les muestro. Se llega a ver el power que se llama condensador o capacitador. Dicen si se llega a ver, ¿se ve algo? Se ve, profe. Tiene que decir condensador o capacitador. En este caso... Sí, yo lo estoy viendo. Listo, perfecto. Sí, se ve bien. Bien, ¿qué es un condensador capacisador? En electricidad es un dispositivo que tiene que ver que almacena energía. Por ejemplo, aparece mucho en los fluorescentes viejos o en los ventiladores. Es como una cápsula, acá abajo les voy a mostrar, ahí se ven. Estos son los que están dentro de las maquinarias o dentro de los instrumentos eléctricos. Un capacitador, ¿qué hace? Es un sistema, vamos a decir, es un aparatito que tiene 2 placas donde están separadas por una distancia y captan electricidad y esa la almacenan. Y esa electricidad, a su vez, después una vez que está almacenada, la puede descargar y formar una pequeño tipo de pila. Ese capacitador es algo que aparece muchas veces en los instrumentos, que tienen solo la capacidad de almacenar energía, sino también están relacionadas con la transformación de corriente alterna a corriente continua. Entonces, resumen, ¿qué es un condensador o capacitador? Es un instrumento o un aparatito que se encuentra dentro de los materiales de los instrumentos, de una computadora, de un celular, que tiene la capacidad de almacenar un poquito de energía y también tiene la capacidad de transformar esa energía, por ejemplo, corriente alterna a continua. Y esos capacitadores, su unidad se mide en faradios. Entonces lo que hace principalmente, se utilizan los circuitos también como cortafuegos, es decir, cuando hay una alta tensión o baja tensión, muchas veces se queman esos capacitadores y no dejan que se queme el aparato. O también como almacenan energía son arrancadores, por ejemplo los ventiladores y en los fluorescentes, los viejos, los de tubo fluorescente, esos son los que arrancan, que se escucha como un golpe cuando empieza a arrancar, eso es lo que da el primer arranque al ventilador
y al, sería en este caso, el fluorescente. Estos son los dibujitos de capacitor. ¿Por qué les explicaba esto? Bueno, pues yo voy a hablar ahora de lo que es en la corriente alterna, de la impedancia. La impedancia son tipos de que tienen relacionado a resistencias y en su parte tienen relacionado con, en este caso, con la capacitancia. Las resistencias son tres. ¿Se acuerdan que era una resistencia? La resistencia era aquel objeto o aquel cuerpo, en este caso, o un instrumento que se encuentra dentro de un aparato que lo que hace disminuye la corriente eléctrica, ¿no? La deja pasar con menos intensidad. La impedancia son componentes que se producen, estas resistencias, en corrientes alternas. Y hay diferentes tipos de resistencia. Por ejemplo, tenemos resistencia óhmica o resistencia eléctrica, que se produce cuando pasamos el voltaje sobre un objeto y disminuye el pasaje de la intensidad eléctrica. Es la resistencia común, que es aquella que se llama cuello de botella, que no deja pasar mucha corriente y achica el movimiento de la corriente eléctrica. Después tenemos otra que es resistencia inductiva o inductancia, que tiene que ver con las bobinas. Que en ese caso son aquellas que cuando pasa la electricidad por ellas, estas generan lo que se llaman campos magnéticos y a su vez esos campos magnéticos generan pequeñas baterías. Esas baterías generan a su vez corriente. Lo explico de vuelta. La resistencia inductiva o inductancia, que son propias de los solenoides o bobinas, ¿viste? Los bobinados de los motores eléctricos tienen un bobinado de cobre. Eso al pasarle la electricidad genera un campo magnético. Ese campo magnético a su vez genera corriente eléctrica. Entonces, como genera corriente eléctrica, lo que hace es que se opone a la corriente eléctrica que vos estás aplicando. Entonces no deja pasar muy buena corriente eléctrica. Y después la tercera se llama... ¿Me quieres preguntar algo? Y entonces, quisiera decir como que deja pasar una electricidad moderada. Por ejemplo, si yo estoy pasando un aparato en un cuerpo, no le va la corriente directamente que viene del enchufe. A eso te quiero referir. Claro, o sea, son distintas resistencias que van apareciendo. Una es la clásica resistencia de que como que por la materia, la sustancia que tienen, o la sustancia que tienen, no dejan pasar la corriente muy fácilmente. Entonces hay que darle más voltaje. La resistencia inductiva se produce, o inductancia se produce cuando esa electricidad que pasa genera a su vez adentro magnetismo. Y ese magnetismo o campo magnético genera una corriente eléctrica contraria a la que vos estás aplicando. Entonces, genera que vos tengas que aumentar el voltaje para aplicar. ¿Entiendes? Gracias. Sí, sí, sí. Y la resistencia capacitiva, que la realidad de capacitancia, que tiene que ver con los capacitadores, es aquella que se produce donde esas capacitancias generan aumento de corriente eléctrica interna, es decir, generan una batería es decir, para que no entiendan, nosotros somos altamente, las personas humanas o cualquier objeto vivo, generamos tenemos mucha resistencia capacitativa. ¿Qué significa? Que generamos mucho voltaje en nuestro cuerpo, almacenamos energía, electricidad. Y al almacenar energía, eso con el tiempo se vuelve, genera después voltaje, genera corriente eléctrica. Acá el ejemplo que dice, cuando un objeto está en contacto con la electricidad, nuestro cuerpo humano almacena la carga eléctrica. Esa almacenar genera que después pase la corriente eléctrica por nuestro cuerpo y la descargue a la Tierra. Por eso nosotros somos muy buenos conductores de electricidad. Nuestro cuerpo no solamente conduce, sino que almacena la electricidad. Entonces se entendió este de capacitancia. Resistencia capacitiva es una persona, un objeto, un tejido que almacena energía
cuando le pasa electricidad, y esa energía almacenada a su vez genera que un voltaje contrario a lo que vos estás aplicando, entonces hace que vos tengas que aumentar el voltaje. Bien. ¿Para qué sirven estas cualidades? Por ejemplo, si uno tiene una impedancia y una capacitancia nulas, el rendimiento que vos estás ofreciendo es del 100%, no va a tener pérdida de voltaje. Si vos tenés una capacitancia muy alta, es decir, que el cuerpo o el tejido que le estás haciendo el tratamiento tiene mucha resistencia capacitiva, almacena mucha energía, entonces el rendimiento, la potencia que vos le aplicás va a ser casi cero. Y la presencia de corriente, en este caso inductiva solamente, reduce un 50% de la potencia que vos aplicás. Cuando ustedes aplican los electrodos en la piel, la impedancia se mide por osmio por centímetros cuadrados para la piel. Es una medida de resistencia de la piel, la impedancia de la piel. Y a su vez, los electrodos, como tienen materiales, tienen sustancias, tienen materiales que son aislantes y algunos tienen capacidad tienen resistencia, entonces estos electrodos también tienen resistencia propia y pierden, cuando el voltaje que usted le aplica, se pierde un poco ese voltaje para generar la corriente que vos necesitas. Y esa dependen del tipo de material del electrodo, si está húmedo, grado de humedad, la cantidad de presión que ustedes ejercen sobre la piel, el tamaño del electrodo, es decir, a menor tamaño va a haber mayor resistencia del objeto. Esto lo que provoca es el efecto conocido como el efecto Joule, que yo se lo había dicho antes. Es cuando ustedes ponen en contacto un electrodo, lo que uno hace a pasarle corriente eléctrica al electrodo es darle calor a los tejidos que se le aplica. El efecto Joule dice que cuando uno genera electricidad y pasa por un tejido vivo que tenga células, que tenga sustancias, esto se va a transmitir en forma de calor, se transforman a calor. ¿Por qué? Porque las moléculas que componen esos tejidos se empiezan a agitar por esta carga eléctrica que yo le aplico y generan calor. Ese calor se mide en calorías. Y esa temperatura, o de la concentración de densidad, se mide en la temperatura que uno aplica sobre el tejido, o la temperatura necesaria para que ese tratamiento sea efectivo. Tiene diferentes unidades, puede ser grados centígrados, Fahrenheit o Kelvin. Después, ¿hasta acá se entiende o una pregunta todo esto? Lo vengo rápido. O ya los perdí. Bien, después seguiría lo que es... Ah, ¿quieres contar algo? Yo entendí. Si querés seguir, no sé, mis compañeras. Bueno, lo que yo le quise explicar que cuando hablábamos de los electrodos, porque todo esto viene porque él explica otra parte eléctrica, porque tiene que ver con los electrodos, y estos electrodos, cuando están en contacto con la piel, generan esa piel o ese tejido que se le aplica, generan diferentes tipos de resistencia, que son las tres que yo les dije. Y a su vez los electrodos tienen resistencia eléctrica, por eso tiene que ver la calidad del electrodo, como le expliqué, la humedad que tiene que tener el electrodo, pues en este caso cuando uno se lo aplica es directo o se le puede poner un gel. El acercamiento entre la piel y el electrodo, o sea, la presión y el tamaño del electrodo. Y esto genera lo que se llama el efecto Joule, como le expliqué, que era que cuando uno pasa electricidad por un tejido, este va a generar calor. Y esa energía que yo le cedo se mide en calorías. Bien. También ustedes van a ver, cuando estén viendo los tratamientos, van a ver lo que es dosis o densidad aplicada. Por ejemplo, ¿qué dice? Si aplicamos una corriente de 10 miliamperios, sería la unidad de corriente eléctrica, por un electrodo de 100 centímetros cuadrados, o por uno de 5 centímetros cuadrados, en un tiempo podemos
agredir la piel con el más chico, es decir, porque al ser más chico el electrodo, al darle la misma corriente eléctrica voy a generar mayor corriente eléctrica y mayor potencia sobre el cuerpo del tejido. Es decir, voy a generar más calor. Y con el grande, muchas veces, en este caso, sería que se le pasa la misma corriente, pero esa corriente al ser el electrodo muy grande, se distribuye no de la mejor forma más eficaz, entonces pierde el efecto. Entonces, uno como sabe estos datos, tiene que saber, por ejemplo, que es una intensidad, referencia a la intensidad de superficie, que es la dosis o densidad, que se mide en miliamperios sobre centímetros cuadrados. Miliamperios es la unidad de corriente eléctrica, centímetros cuadrados es la unidad de superficie. Eso para ver qué tipo de, qué dosis se le aplica por un determinado tratamiento. También se puede ver como energía. En este caso va a ser watts, que es potencia por centímetro cuadrado, o joule, que es otra unidad de energía parecida a caloría, por centímetro cuadrado, que son otros tipos de formas de hablar de densidad o dosis de aplicación. Bien, ¿cómo afecta al cuerpo humano la corriente eléctrica? Hay que tomar 3 factores de cuenta para ver cómo afecta la corriente eléctrica. Una tiene que ser con la intensidad de corriente, que tiene que ver con el amperaje, con la A, amper. El tiempo de aplicación, es decir, durante cuánto pasó la corriente en un cuerpo. El recorrido, es decir, por dónde pasó la corriente eléctrica dentro de un cuerpo. No es lo mismo pasar corriente eléctrica en una pierna, en un muslo, que hacerlo cerca del corazón o cerca de un órgano. Porque puede afectar el funcionamiento o el tejido interno de un órgano. Con respecto a la intensidad, esto es una escala para que tengan idea. Un miliamperio significa un amperio dividido 1000. Si uno aplica a una persona menos de 1 miliamperio, será 0,01 más o menos, esa corriente eléctrica no se siente. Ahora, si voy de 1 a 8, genera molestia. De 8 a 15, genera dolor y un poco de pérdida de control muscular. De 15 a 20, se pierde control muscular y la persona queda conectada a la corriente eléctrica y no se puede soltar. De 20 a 50, genera contracciones musculares. En este caso puede generar lo que es un ataque, dificultades para respirar. Ya de 50 a 100 miliamperios puede generar problemas en el corazón y los pulmones, hasta riesgo de muerte. Y de 100 a 200, en este caso genera la muerte de la víctima, principalmente si pasa por el corazón y los pulmones. Y siempre estamos hablando de miliamperios. El B, el daño se va a producir cuanto más tiempo por donde el cuerpo pasa la corriente eléctrica. Más tiempo le pasa la corriente eléctrica, más daño va a producir en el tejido humano o en la persona. Y el recorrido de la corriente eléctrica, en este caso siempre tiene que pasar lo más lejos en este caso, del corazón y los pulmones. Y principalmente no dejar pasarlo cerca de la cabeza. Si yo conectaría, por ejemplo, con estos los electrodos, ustedes siempre tienen 2 electrodos, siempre lo ponen en una sola muscular. Por ejemplo, si la corriente eléctrica pasaría por la cabeza y va de la cabeza hasta los pies, pues tiene que entrar y salir, pasaría por todos los órganos y generaría una problemática. Si en este caso pasaría entre una mano y solo por un pie, también sería el mismo problema. En cambio, si pasa entre dos dedos de la misma mano, o la muñeca o la punta de los dedos, la rodilla y el pie, en este caso el daño sería mucho menor y temporario, y generaría alguna molestia secundaria. Acá estaríamos con este tema. No sé si hay una pregunta de esto. ¿Algo que me quieran preguntar?
arrancaría un poquito con el otro tema, así nos vamos un poquito adelantando. Dale, profe, mejor. Bien. ¿Qué les quedó del tema anterior? ¿Alguna consulta, algo antes de arrancar con esto? ¿Quieren preguntar algo? Ya sé que el tema fue muy rápido, algunos conceptos que le quedan dando vuelta. Para otra cosa. Para mí va muy rápido, pero como queda grabada, pienso frenar cada 5 minutos. Bien. No entiendo nada. ¿Sí? Bueno, perfecto. Si no, pregunte, párenme, díganme, puede explicar de vuelta, vaya más despacio, no hay problema. Como no escucho nada, parece que voy rápido. Si no, bajo un poco la velocidad. Bueno, te explico un poquito de este magnetismo y ya cortamos porque creo que se va a apagar en un rato. Sí, a la clase. Bien, magnetismo y electromagnetismo. Hasta ahora vimos lo que era corriente continua, vimos corriente alterna, vimos qué es la corriente, vimos las diferentes partes de un circuito, vimos lo que es una resistencia, qué es un capacitador, los tipos de resistencia que existen en la corriente alterna, que eran las de impedancia. También vimos, si no me equivoco, de dónde proviene la corriente eléctrica, que en este caso proviene de la materia. Y vimos, en este caso, algunos ejemplos aplicados en este caso, en estética. Muy sencillos. Después vamos a ver magnetismo, electromagnetismo, lo vamos a pasar medio rápido, porque hay temas que no trabajan tanto, no lo van a usar tanto, pero tienen que tener una cierta idea de lo que es magnetismo, electromagnetismo. Por ejemplo, hay un tipo de terapia que se llama magnoterapia. Y también se utiliza lo que son los pulsos magnéticos. La idea que entiendan un poquito de qué es el magnetismo y qué es el electromagnetismo, que no es lo mismo decir magnetismo que electromagnetismo. Básicamente, magnetismo es una parte de la física que estudia las relaciones de atracción y repulsión de imanes o de materiales ferromagnéticos. ¿Qué son los materiales ferromagnéticos? Son aquellos materiales que son susceptibles y atraídas por un imán. Por ejemplo, materiales de hierro, acero, cobalto, níquel. El electromagnetismo relaciona la electricidad con el magnetismo. Es decir, cuando uno pasa corriente eléctrica por conductores, por alambres o bobinas, que bobinas son unos alambres en forma de tirabuzón, si uno pasa la corriente eléctrica por ahí, genera magnetismo, cambio magnético. Un imán tiene dos partes. El imán tiene un polo norte y un polo sur. Y en el medio estaría la zona neutral. Cuando yo rompo un imán, se van a formar el polo norte y el polo sur. Siempre voy a tener en un imán un polo o otro polo. En ese caso, los imanes que están en la heladera, se cortó. No se cortó, profe. Avisa que en 15 minutos se corta. No se cortó, profe. Ah, no sé. A ver, cierro esto y... Faltan 15 minutos, dice. Bien, perfecto. O sea, cuando me falten 5, díganme así, pues no veo el contador. Entonces, son un imán. Tenemos un imán tiene dos partes, polo norte y sur, y el centro es neutro, no tiene polo. Cuando uno rompe el imán, voy a tener que de vuelta el polo norte y sur, que son las zonas de atracción y repulsión. Estos imanes generan lo que se llama un campo magnético. Un campo magnético es por donde se afecta, las zonas donde se afecta la atracción o repulsión. Es decir, yo dibujito acá, son dibujos, este es un imán común, todas las flechas que se ven ahí son en 3D, serían 3 dimensiones, generan como un campo de fuerza,
de atracción o repulsión alrededor del imán, que es lo que nosotros no lo percibimos. En este caso, los polos norte se repelen y los polo norte y polo norte se repelen, polo sur y polo sur también. Y cuando son polos diferentes, sea si son norte o sur o norte, estos se atraen. Por supuesto, la Tierra tiene su propio campo magnético. Entonces, ¿qué es un campo magnético? Que después ustedes lo van a ver en pulsos magnéticos en las aplicaciones. Un campo magnético es algo que no se ve, que es intangible, que aparece alrededor de un imán o de un electroimán, que se llama un poquito más adelante, que es un electroimán, que afecta a todo lo que está alrededor de ese imán, como si fuera una pelota gigante. Más potente es el imán, más grande va a ser la pelota que afectan a hierro, en este caso, a limadura de hierro, cobre, zinc. Y esos campos afectan a cierta distancia, pero no se ve, ese cambio es invisible. Si uno hace, por ejemplo, pondría un imán y le tiraría, por ejemplo, acá polvo, todo polvo de hierro, generaría esa forma. Esto habla de la línea de campo, que es lo que nosotros no vemos, lo tenemos que imaginar, que salen de un campo, polo norte y entran al polo sur, esas son las líneas de campo. Mayor intensidad, más fuerte es el campo magnético, mayor va a ser la cantidad de líneas de campo y mayor tamaño va a tener. Esto es lo mismo que se atrae que se repele. Esto es lo que pasa cuando se atraen los polos. Y esto es lo que pasa cuando se repelen. Pero bueno, eso no es necesario que lo sepan. Lo que sí van a tener que entender es, por ejemplo, la diferencia entre flujo magnético. El flujo magnético que son medidas de intensidad de campo magnético. En este caso, un flujo magnético se presentan cuando están constituidos por todas esas líneas de intensidades que atraviesan una zona específica del cuerpo, un tejido, una parte del cuerpo. Eso sería flujo magnético. Y se mide, en este caso, en Weber o Maxwell, que son unidades de flujo magnético. Es decir, todas estas líneas que se ven acá, estas líneas, atravesando en un campo. Entonces eso mide el flujo magnético. Por ejemplo, este tiene mayor flujo magnético, tiene más cantidad de potencia este imán, y este tiene menor flujo magnético, tiene menos potencia. Y esa potencia se mide en Weber o Maxwell. Y después tenemos otro que es la densidad magnética, que tiene que ver la cantidad de líneas que hay por una determinada área o superficie. ¿Cuántas flechas, podemos decir, pasan por una superficie? Eso tiene que ver con la densidad magnética. Son las líneas de campo que atraviesan sobre una superficie. Más denso es, mayor densidad, va a haber más flechas del campo magnético que atraviesan una pequeña superficie. Y se mide en Tesla o en Gauss. Y por último, antes que nos quedemos corte la transmisión, podemos decir, ¿qué relación entre corriente eléctrica y magnetismo? La corriente eléctrica, cuando pasa por un cable, genera magnetismo. La mayoría de los electroimanes o de los aparatos para generar magnetismo o campos eléctricos son electroimanes, es decir, son aquellos cables que cuando se le pasa corriente eléctrica con mucho voltaje genera un cierto campo magnético alrededor del cable. Estos se llaman electroimanes. Son imanes producidos por electricidad. Y los principales serían instrumentos que generan campos magnéticos son tipos de bobinas. Bobinas son como estos tirabuzones donde pasa electricidad, la I significa corriente. Cuando pasa por estas bobinas, estos generan campo magnético. Dibujito para que lo vean cómo funciona el campo magnético. Eso sería un electroimán.
Creo que hasta acá llegamos llegamos antes que corte, porque capaz que ya va a cortar. Quedan 8 minutos, profe. 8 minutos. Bueno, les digo rápido las aplicaciones. Preguntas mientras de esto. ¿Se entendió lo que es simplemente que es un campo magnético? Son como fuerzas que aparecen, fuerzas invisibles, que se producen en imanes o electroimanes, que salen de ese cuerpo y lo rodean como si fuera toda una pelota. Y esos son los que interaccionan sobre un tejido, afectan un tejido. ¿En qué se usan, por ejemplo? Se usan en magnetoterapia, que es, lo que hace es, en campos magnéticos baja frecuencia, producen cambios químicos en los tejidos, generan estímulos en terminaciones fibras nerviosas, generan trabajos de contracción muscular, porque esto estimula el músculo. Estos campos magnéticos lo que hacen, como van cambiando de polo, lo que hacen atraen y mueven las moléculas que están dentro de por ejemplo, las moléculas grasas. Hacen que estas se agiten y se muevan de un punto al otro. Bajamos acá. Y nos queda ver lo que son los pulsos magnéticos, que ya vimos, que el pulso magnético tenés pulso de una sola polaridad, por ejemplo, norte o sur, o puede ser alterno, que parece una frecuencia que pasa de positivo a negativo, o de norte pasa a sur, norte a sur, y va cambiando la frecuencia como si fuera una onda eléctrica. Que son campos pulsados. En este caso hay cortes, de cómo se prende el campo magnético, se corta, prende el campo magnético, se corta y así. Son diferentes tipos de pulsos magnéticos. El pulso magnético es, aplico el campo magnético, lo se corta, se aplica y se corta, se aplica y se corta, no es continuo, entonces genera como un pulso. Estas pueden ser intermitentes, es decir, que van y vienen todo el tiempo, o por ráfagas. Ráfagas es que se hace el pulso magnético, se corta un largo tiempo, se hace otro pulso, se corta un largo tiempo, y así sucesivamente. Se llaman pulsaciones ráfagas o trenes. Las alternas es que pasa de norte a sur, norte a sur, norte a sur, y las de forma continua en forma de ráfagas o trenes es que se va cortando todo el tiempo. Bueno, cortamos acá. No sé si tienen alguna pregunta de todo esto, de toda esta cantidad de cosas. Profe, ¿usted sube ahora la clase y el Power para poder imprimirlo? Sí, la clase tarda un poquito más porque tengo que subirlo al Word. Ahora subo el Power, los Power, si quieren. Porque el video lo tengo que subir a YouTube y de YouTube después yo les mando el link. Bueno, Y el nosotros siempre examen, estamos más o repasados. menos, ¿de qué se va a tratar? El examen son preguntas así aleatorias de lo que estuvimos trabajando, lo que estuvimos hablando. Son preguntas así tipo multiple choice. Por ejemplo, la frecuencia es 2 puntos y te pongo varias opciones. Y vos ponés la opción correcta. Tipo multiple choice. Perfecto, perfecto. Bien, Muchas gracias. No, de nada, gracias a vos. Antes que se vayan, acuérdense de ponerme la asistencia en el chat. Con el curso y todo eso. Con el curso y nombre y apellido. No sé si todos pudieron entrar al Classroom. No sé si alguien más no pudo entrar. Si pudieron ver el video bien, si se ve bien. No hubo problemas con eso. Sí, se vio bien, profe. Cualquier consulta me pueden escribir por el Classroom o me preguntan la próxima clase. Después les digo bien cuántas clases quedan. Voy a cuantificar un poquito, mirar un poquito las clases que quedan y cuántas quedarían. Y cuándo sería el examen. Así ya tienen la fecha ya agendada. Bárbaro, gracias, profe. Hasta el miércoles. Muchas gracias a ustedes por la paciencia.
y escuchar. Gracias, profe. Chao. Adiós, adiós. Hay una que pregunta. Yo entiendo. ¿Quieres salir? No hace frío afuera, está lloviendo, gorda. Saco un chaleco. Sí. Te saco el chaleco, gorda. ¿Cómo te vas a salir si no? A ver, pasa. Te vas a mojar. ¿Eh? Bien. Vamos a ver el chat. Sí. Hola. ¿Se entendió? Es posible.